Hola, bienvenido ya a la tercera video tutoría. Vamos a hablar sobre el capítulo 3 y específicamente sobre la decodificación. ¿Qué es la decodificación en la lectura? Es el proceso por el cual se accesa al sistema de símbolos del lenguaje. Escrito es el alfabeto o el abecedario es de los descubrimientos más importantes de la humanidad. La decodificación se compone de los siguientes elementos: conciencia fonológica, conciencia silábica, principio alfabético y reconocimiento de la palabra. Una vez que se ha aprendido a leer o a decodificar, resulta más automático el proceso. ¿Cuál es el conocimiento emergente? Son las primeras nociones acerca de las palabras y su lectura. La unidad mínima del sonido en el lenguaje, como ya lo sabíamos, se llama fonema. Sin embargo, en nuestro idioma hay una particularidad. Por ejemplo, el fonema se representa con la S, pero también puede sonar la C con la I o la Z con la I. Entonces, ahí es donde hay muchas confusiones en los procesos iniciales de lectura, porque suenan igual. Suenan igual. Lo que pasa es que entonces ya es una regla de cómo se escriben, cómo se desea que se escriben, ya eso está establecido. Ocurre también, por ejemplo, con la A, que es el fonema, ¿verdad? La A. Pero con la I, como les decía, suena así, y con la A suena más bien como K. Entonces, es por eso que este proceso debe ir muy de la mano, todo en la parte visual y la parte auditiva. Aquí en la página 161 del libro, ustedes van a poder observar el fonema, el grafema y los ejemplos que se pueden dar. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí está el ejemplo de la S, que es diferente, la G, la X, la R o doble R. Entonces, ustedes es importante que analicen muy bien ese cuadro. El fonema, o uno no lee en fonemas, uno lee en sílabas. Uno no dice m, a, n, o, no. Uno dice ma, no. Luego más adelante vamos a ver que uno al hablar habla solo con las pausas respiratorias. Entonces, para los discentes es como complicado a veces desarmar todo eso que se oye al hablar. Entonces, por eso es que son unos procesos que tienen que darse. El conocimiento consciente de las diferencias entre los fonemas, la conciencia fonológica, requiere una enseñanza explícita. Se les explica a los alumnos o a los estudiantes para qué, por qué y cómo se desarrolla la actividad. Los lectores han tenido experiencia, lo hacen de forma automática. Ejercicios. ¿Cuáles son los fonemas que componen las siguientes palabras y cuántos grafemas tienen? Entonces, todos estos fonemas, el fonema P, A, Ch, E, N, A, esos son los fonemas. Entonces, ¿cuáles grafemas? Tiene la B, tiene la A, tiene la doble L, tiene la E, tiene la N y tiene la A. Vamos a ver bolso. O, perdón. O, bolso. Tiene la B, tiene la O, tiene la L, tiene la S y tiene la A. Entonces, para que ustedes todavía les quede más claro esa diferencia. ¿Cuáles son los elementos de la decodificación? Lo que tenemos que ver, y esto es muy importante para la tarea. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Vamos a hablar primero de la conciencia fonológica. Es la capacidad de segmentar palabras en unidades más pequeñas, sílabas y sonidos, de fusionar estos sonidos y formar nuevas palabras. Entonces, como el asunto es como que entonces está el lenguaje, ya ellos saben hablar, entonces luego tienen que ir tomando las palabras y poder dividirlas en sílabas o en sonidos y posteriormente armar nuevas palabras. Entonces, eso es parte de este proceso de la conciencia fonológica. Algunas de las actividades son identificación de rimas. La rima es muy importante para este proceso.
Además, la rima pues es exactamente eso, palabras que concuerdan, palabras que tienen sonidos similares y que tienen cierta musicalidad y disfrute de decirlo, eso es lo más importante. La discriminación de sonidos es básico. Todo este proceso de previo al proceso de lectoescritura es importante. Discriminar qué suena, qué sonido es, cómo se llama ese elemento que está sonando, ese objeto, ese vehículo, ese objeto, eso que está en la cocina. Entonces van a discriminar el sonido. Y posteriormente el reconocimiento de las sílabas y los fonemas, que es este proceso que yo les digo, que viene de lo macro, de lo que yo hablo, de lo que yo ya sé hablar y escuchar, hacer este análisis de la palabra, de la sílaba y del fonema. Los niños y las niñas hablan, pero para leer y escribir tienen que examinar conscientemente y explícitamente todos los sonidos del habla. Eso lo vimos hablar. Actividades que contribuyen al desarrollo de la conciencia fonológica, las rimas número 1, procedentes de canciones y poemas, los niños y las niñas van descubriendo mediante la discriminación auditiva que hay patrones de sonidos similares en las distintas sílabas. Entonces, ya lo importante que es el trabajo de rimas. Por ejemplo, el mono Luciano se levanta temprano, vean cómo entonces hay una terminación igual. Se lava las manos después de comer banano. ¿Ok? Entonces ven que esa musicalidad permite al niño tener una noción de la palabra y de su estructura, de un sonido específico. El mono Luciano, banano. Entonces, la rima es un estimulador muy potente para el desarrollo fonológico. Vamos a ver este otro juego de rimas. Dice, complete la frase con una palabra que rime. La lechuza hecha de tusa. Tusa es lo del elote, creo. Un mono barrigón se le olvidó el pantalón. Recuerden siempre la parte expresiva. Mi mamá hace tortillas con muchas cosquillas. Ustedes pueden inventarle unas palabras a esas rimas. Y por supuesto es una actividad que pueden poner en práctica. En las actividades de rimas es importante crear sus propias rimas mediante una imagen, 2 que tengan palabras que rimen entre sí, una que no rime. Las canciones están llenas naturalmente de rimas y juegos con bingo, loterías y memoria. Algo que a mí me gusta mucho hacer es con el nombre. Me fascina hacerle a los chicos con el nombre y se ríen. A veces no coinciden y hay que ir con el segundo nombre o con el apellido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi hijo se llama Aldo. Entonces le decimos, Aldo le gusta comer caldo. Mi hija se llama Luciana. Y le decimos, Luciana le encanta la banana. Entonces, son juegos cortos y con el nombre a ellos les encanta que les hagan rimas con el nombre. Por supuesto, todas las acciones que se puedan llevar a cabo con bingos, con loterías, con memorias, va a fortalecer este proceso que, como vemos, es fundamental en todo este proceso, digámoslo así, para la lectoescritura. Las aliteraciones, esto es como contrario contrario no. Sí, digamos que es contrario a las rimas. Es una serie de 2 o más palabras que comienzan con el mismo sonido. Juego con sonidos iniciales, los títeres pueden separar las palabras con, entonces decimos, sol, saco, cama. ¿Cuáles se parecen? Ay, niña, sol y saco. Entonces, eso es importante, trabajar el sonido final y el sonido inicial de las palabras. ¿Por qué? Porque todo eso va a ser un recurso fundamental para la comprensión de la conciencia fonológica. Aquí hay una aliteración muy linda y dice, Pedro Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta preciosos paisajes por poco precio para pasar pronto por París. Todos los sonidos. Y es bueno a veces hacerlo como un poco exagerado. Qué triste está Tristán tras tan térico drama teatral. Buscaba el bosque Francisco, un vasco visco muy brusco, y a verlo dijo un chusco.
busco, el bosque, vasco, visco. Entonces vean aquí qué interesante lo que hablábamos del lenguaje de nosotros, es que vasco, visco, o sea, está mezclándose los dos sonidos porque son sonidos que suenan prácticamente igual. El sonido B es un poco más explosivo, pero uno tampoco lo hace así. Y la V es como más hacia abajo, pero suenan muy parecidos. Vasco, visco. Es muy diferente, es muy poca la diferencia que se hace, más si no se articula con exageración. Pero entonces no importa porque estamos hablando de cómo suena. Ya si lo vamos a hacer cómo se escribe, entonces sí ya podemos hacerle la diferencia. Acá en el libro nos habla de aspectos importantes para la clasificación de dibujos por sus sonidos iniciales. Entonces, acá en la página 175 nos brinda una serie de actividades. Clasificar es el proceso mediante el cual se organizan objetos, elementos, letras, conceptos o individuos de un conjunto de clases de acuerdo con una serie de criterios, propiedades y características. Bueno, entonces aquí lo que propone en el libro es igual una serie de estrategias para trabajar este sonido inicial. Entonces dice, comienza con el texto de libros conocidos. Esto no es solo para eso, o sea, en la medida en que los textos y los libros y las actividades que se hagan vayan con su contexto, pues los va a beneficiar. Eh, por ejemplo, acá donde yo vivo en la zona central, en San José, bueno, digamos en la provincia central. Y para los niños de estas zonas, por ejemplo, como qué sé yo, coger huevos cuando ya una gallina los puso, eso es muy real. Un día eso mi hijo, fuimos donde mi tía, que vive un poco en una zona un poco más rural, y entonces decía, es que pude chinear un pollito, ¿verdad? Entonces, esas son experiencias muy pocas que ellos tienen. Sin embargo, cuando uno hace algunas lecturas, es muy importante que sean de acuerdo al entorno donde ellos se desarrollan. Entonces, por ejemplo, si son de zonas rurales donde tienen más relación con los animales, más relación con el ganado, más relación con las plantas, entonces hay que ir por esa línea. En el caso de esta zona, pues es diferente. Aquí se puede trabajar, por ejemplo, con ir al supermercado, con ir a un mall, que es como un poco más real para ellos, ¿verdad? Entonces, va a tenerles un significado para que ellos puedan entender, comprender qué es lo que vamos detrás de esa comprensión. Aumento o disminución del grado de dificultad según sea necesario. Entonces aquí, por ejemplo, ponen mapa sapo. Entonces que sepan cuál es la diferencia, suenan diferentes. Mapa sapo. En la segunda vez se le dice más sumisa sapo mora sala sano. Entonces esto puede ser que ellos digan, ah, estas dos se parecen, o esas cuatro se parecen. Entonces, escuchando el sonido inicial. Utilice una palabra clave en la letra como encabezado. La M es la letra de mamá. Entonces es otra de las estrategias que se puede usar. La M de mamá, si es a nivel fonético, si es a nivel de escritura, la M de mamá. Inicie clasificando directamente, modelar el sonido. Ejemplo, flor, fresa, lo que yo les decía, de pronto hay que un poco exagerar estos sonidos para que entonces pueda existir una comprensión. Utilice dibujos fáciles de nombrar y clasificar, imágenes sencillas con monosílabos o bisílabos. Corregir errores, demuestra la falta correcta para que se autocorrige. Recordemos que ya el error no se corrige como usted lo está haciendo mal, no. Se enseña la forma correcta para que el niño pueda determinar si está correcto o no lo que escribió, más como les estaba diciendo, por estos sonidos que suenan realmente igual, pero que se escriben diferente. Varía el grupo de clasificación, permite que el niño y la niña se sientan más cómodos. Planifique suficiente tiempo para la práctica individual, bríndele material al niño y a la niña para que haga su propia clasificación, que eso es importante porque
ayuda a la comprensión y se trabaja lo que les había explicado, lo que era la semántica, que es la división de los también campos semánticos. Entonces, la ropa va acá, los objetos de la cocina van acá, los objetos del baño van acá, entonces hay una estructura mental que se va creando. Planifique actividades de extensión, crear rimas, pescas, dibujar, leer cuentos, todo eso fundamental. Dice que la conciencia fonológica no tiene que proceder al conocimiento del alfabeto u otros componentes de la lectoescritura. Se mejora mediante la experiencia con material impreso. Recordemos que entonces no tiene, pues sí tiene que ver y no tiene que ver, o sea, no tiene que, tenemos que decir, bueno, no, pero es que hasta que aprenda el alfabeto él va a poder agarrar una palabra y dividirla, no. Todos son procesos muy lúdicos, como lo hemos venido viendo. Y aquí habla del material impreso, no nos vamos a referir solamente a algo de escribir, sino material que él pueda observar. Material que entonces hay un rótulo donde dice silla, entonces él va a saber que ahí dice silla. Otro rótulo que dice puerta, entonces ya él va a ir haciendo una asociación. Entonces es objeto impreso. Recordemos que el proceso de aprendizaje es como una casa llena de ventanas. Entre más ventanas tenga, más aire entra. Es lo mismo con el cerebro. Sin embargo, la parte visual y la parte auditiva son como las dos ventanas que tienen que estar más grandes para que entre más información. Conciencia silábica. Esta es la segunda. Vamos a ver qué es. Es la comprensión de que las palabras están compuestas por sílabas y que éstas se pueden manipular en forma aislada o combinarla para formar nuevas palabras, lo que habíamos hablado. A la hora de la tarea es como un resumen de eso, pueden dibujarlo o representarlo hasta como un dibujo, como una imagen, con un símbolo. ¿Qué actividades favorecen? Bueno, aquí habla de palmotear los nombres. Entonces contamos las sílabas. Entonces, bueno, yo voy a empezar por mi nombre, que es lo más cerca a mí. Entonces yo digo Ingrid. También podemos hacerlo con los pies. Ingrid. Podemos y contar las sílabas. Ingrid. Vamos con Aldo, que es el nombre de mi hijo. Aldo. 2. Luciana. Luciana. 3. Entonces, con ese tipo de juegos vamos fortaleciendo la conciencia silábica. Ahora vamos con el principio alfabético. Se refiere a la correspondencia entre letra y sonido. Este principio no es suficiente para el desarrollo de la lectura. Se requiere además adquirir capacidades como vocabulario y fluidez. ¿Qué actividades se pueden hacer? Rompecabezas de los nombres, les encanta, como les dije, surge de ellos. Lo más importante es lo que surge de ellos y ya para poder explorar el nombre. Juego con letras manipulables, bingo de sílabas o letras armadas. Hay muchas cantidades en el mercado, sin embargo, también ustedes pueden llevarlas a cabo, elaborarlas con cartón, con cartulina, con material de desecho, para que ellos tengan pues la opción. Además, utilizar las letras en lija o las letras con algodón para que a nivel de textura pues el aprendizaje se pueda llevar mejor. Actividades con el nombre propio de la persona, hacer bingos, armar palabras. Reconocimiento de palabras. La capacidad para reconocer rápidamente las palabras al verlas favorece la comprensión de la lectura. Eso pues se va haciendo también como mecánico y ustedes lo ven, cómo empezaron ustedes a leer y cómo leen en este momento. Entonces ustedes no se detienen y dicen, el carro, y ustedes leen. Entonces, hay dos tipos, están las funcionales y las de contenido. Las funcionales son todas esas que usted, ¿verdad? La lee y ni cuenta se da. El, la, un, a, con, de, pero, y, pero. Y contenidos, pues ya sí son los sustantivos, los adjetivos, los adverbios. Dice que la capacidad es necesaria, pero no suficiente para la comprensión. O sea, esto desarrolla capacidad, pero no es tampoco como que ya con que sepa estas palabras funcionales va a comprender, ¿no? La comprensión es todo un proceso. Dice que actividades, banco personal de palabras, palabras de fácil lectura. Volvemos a los cuentos, volvemos a las rimas, volvemos a las poesías, fichas pequeñas en blanco para ir practicando, los ficheros. Las unidades del idioma y la relación entre el lenguaje oral y el escrito. El lenguaje escrito es más desafiante que el oral, ya eso lo hemos visto, porque entonces no es lo mismo que usted aprenda un proceso de lenguaje y que posteriormente tenga que escribir eso que está hablando, escribir eso que está oyendo.
El análisis del lenguaje oral dice que se hace corrido, solo con pausas respiratorias, frases y oraciones, palabras y sílabas. Usted habla de todo. Usted no divide, usted no dice, voy a decir el fonema E, y después el fonema L. Ahora voy con el A, para decir elefante, no, usted dice elefante. El lenguaje oral es una frase y la oración. Forma directa de comunicación, cambio de entonación, expresión y tonos de voz, lo que les hablaba yo, la pragmática del lenguaje. El lenguaje oral en las palabras, en el momento de que las habla, no se separan las palabras. Había una vez, usted no dice, había una vez, no sé si había una vez, no se separan. Y muchas veces esto hace que existe el error en la escritura, porque entonces se quiere copiar como se oye. El lenguaje oral de los sonidos de la sílaba. Los niños comienzan la ortografía como una serie de patrones organizados por las sílabas. Bueno, porque es difícil leer. Cuando se escucha hablar en el momento de escribir, cambian los códigos, son diferentes códigos. ¿Qué pasa? Pues se tienen conocimientos compartidos, hay una retroalimentación inmediata cuando uno está hablando, ¿verdad? Señales visuales de interlocutor, un lenguaje coloquial y no hay necesidad de interpretación. Sin embargo, a la hora de escribir, lo más importante es que cambia el código. El análisis de la palabra. Son experiencias orientadas a comprender el funcionamiento de las letras y las palabras, como reglas ortográficas, significado, entre otros. Todo lo cual lo apoya la comprensión lectora. Entonces, vea qué interesante. El análisis de la palabra. Para poder llegar a ese análisis tiene que haber una comprensión a la hora de leer. Algunas actividades, abanico de familias de palabras, pizarras personales, rompecabezas de palabras. Palabras de uso frecuente. Son las más comunes en el texto en español, como y, una más. Conviene trabajar esas palabras cuando las personas estudiantes empiezan a leer de manera que se familiaricen con ellas y puedan leerlas de forma más eficiente y precisa. Se puede construir con los niños un listado que esté al alcance visual de los niños y las niñas. Todo lo que tenga que ver con la estimulación es fundamental. O sea, el rotular, si podemos rotular, ahora pues que estamos en la clase en la casa, entonces si el niño está en este proceso, pues la mamá debería de rotular todo, el televisor, la mesa, la cocina, el baño, porque entonces ya él va a ir asociando el lugar con la parte del código escrito. Algunas evaluaciones relacionadas con la decodificación, la lista de cotejo, fluidez en el nombre de las letras y fluidez en la segmentación del fondo. Ahora sí, vamos a la tarea 3. La decodificación como un proceso para la capacidad de la fluidez y la comprensión lectora. Tienen que entregarla el domingo 22 de noviembre. Tiene un valor de 20%. ¿Cuál es el propósito? El propósito que se plantea en esta tarea es que el estudiante tenga la oportunidad de comprender sobre la decodificación y su importancia. Esto como un aspecto fundamental en el proceso de la lectoescritura, pues esta decodificación es el proceso anterior a la comprensión lectora, aspecto esencial para el desarrollo de la habilidad lectora. Plantea dos vertientes, una teoría donde se debe sintetizar y comprender y la otra donde se deben de poner en práctica lo aprendido. Dos objetivos, reconocer los componentes y elementos de la alfabetización emergente. Ustedes saben que este objetivo yo creo que no está correcto. Es este otro, sí, identificar y aplicar técnicas para la estimulación de la conciencia fonológica y conciencia silábica. Ok, tarea. Realice una portada según las indicaciones que se les brinde. Lea cuidadosamente el capítulo 3. Después de leer la información de la unidad didáctica, elabore 5 infografías. Esquemas en formato de PowerPoint, según Cabrera, es un recurso mediante el cual la información de conocimientos y acciones detalla significado, bueno, para resumir mediante dibujos y esquemas. Esto es lo importante, resumir mediante dibujos y esquemas. A continuación se le brinda un enlace donde se le indica cómo hacer una infografía, ustedes pueden verlo. Elabore 5 esquemas, la técnica de infografía, tomando en cuenta los temas y subtemas que se le indican a continuación. Entonces, la decodificación en su importancia no es que tienen que saturar esas hojas, tienen que poner el nombre, por favor, y
representaciones gráficas o símbolos donde pueda alguien leer y decir, ah, mira, eso es decodificación, qué interesante. Entonces sí tienen que tomar en cuenta todos los puntos, qué es decodificación, importancia de la decodificación y conocimientos emergentes acerca de la estructura de la palabra. Elementos que componen la decodificación. Conciencia fonológica, ¿qué es la conciencia fonológica? Conciencia silábica, ¿qué es la conciencia silábica? Principio alfabético, ¿qué es este principio? Y reconocimiento de la palabra. Esas son de ese otro, es un PowerPoint aparte. Las unidades del idioma y la relación entre el lenguaje oral y escrito. Análisis del lenguaje oral, el lenguaje oral en la frase y la oración, en la palabra, el lenguaje oral en los sonidos de las sílabas, porque es difícil leer y la relación de la conciencia fonológica del principio alfabético con el desarrollo de la lectura. Después viene sobre el análisis de la palabra, reconocimiento general sobre el análisis de la palabra. Y el último es evaluaciones relacionadas. Entonces, en esta no es que me tienen que explicar un poco, no, nada más colocar una lista de cotejo, la fluidez de la lectura, ver cómo son esas evaluaciones y colocar una imagen que la represente. Anote la bibliografía según APA séptima edición y suba a la plataforma el documento en PowerPoint. La segunda parte es muy interesante, es un foro, es un trabajo colaborativo, es en parejas. El trabajo debe presentarse en computadora sin errores ortográficos. Utilice letra Arial 12, espacio y medio. Los títulos deben ir en negrita con letra Arial 14. La presentación de su trabajo debe reflejar su nivel universitario. Elabore una portada según las indicaciones de la orientación. Elabore con su pareja de trabajo 4 rimas de 4 renglones cada uno, adecuadas para la estimulación de la conciencia fonológica en discentes de segundo grado. Proponga 2 actividades para cada una de ellas. Puede ser de ejecución, por lo que debe explicar el procedimiento. Eso lo dejamos pues a creatividad de ustedes hacen la rima. Otra cosa importante, ya el foro pues va a tener asignada a la pareja, entonces para que usen este foro para ponerse de acuerdo, para ir intercambiando el material. Además de elaborarlo y anexarlo al trabajo, puede guiarse con el ejemplo de la página 172. Seleccione una canción adecuada para docentes que segundo grado. Elaboren 2 actividades, puede ser de ejecución, deben explicar el procedimiento y material para la actividad, además de anexar tanto la canción seleccionada como el material que se necesitaría para la aplicación del plan. Si la canción es de su creación, anotarlo, y si no es así, es indispensable anotar la referencia bibliográfica. Elabore 2 actividades para estimular la conciencia silábica en discentes de segundo grado. Pueden ser inventadas o modificar las actividades propuestas en la página 181. Suba el documento final al espacio asignado para el trabajo en parejas. Un documento, o sea, solo uno de los 2 tiene que subirlo. En el foro debe evidenciar el avance del trabajo y la participación de ambas personas. Este material no va a ser utilizado en el proyecto, pero va a ser un buen recurso para que usted lo proponga en práctica en su labor docente. Aquí tenemos la rúbrica. ¿Qué vamos a evaluar? Pues seguimiento de instrucciones. 1 punto, redacción 3 puntos, ortografía. En la infografía, entonces vea que son 2 puntos por cada valor o por cada punto. Entonces el primero vale 6, el segundo vale 8, el tercero vale 12. El que sigue vale 2, el otro vale 6. Y las rimas valen 12, la canción vale 3, la actividad de conciencia silábica 2, y por último la participación que se va a visualizar en el foro vale 3 puntos. Tenemos la referencia 1 punto. Bueno, muchísimas gracias por la atención, espero que les haya servido y los espero en la tutoría para evacuar dudas. Vamos ya muy avanzados, los felicito por el gran esfuerzo que están haciendo. En realidad sus trabajos han sido muy buenos, los primeros que pude recibir, y nos vemos pronto. Chao.